Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hace ratico que no venía por acá, a este espacio que amo. Eh, Súper bienvenidos para los que están llegando por acá, son nuevos. Les voy a contar un poquito de mí y de lo que vamos a hacer hoy, que yo creo que va a ser una cosa fantástica. Vamos hoy a hablar de una herramienta diagnóstica que de verdad a mí me cambió la vida para el diagnóstico de hábitos, y es el mapeo cerebral. Les voy a contar un poquito cómo lo usamos, por qué lo usamos, para qué lo usamos en la consulta de odontopediatría, en la consulta de odontología en general, porque incluso en ortodoncia también lo podríamos usar, y es parte de este trabajo transdisciplinario del que hemos venido hablando tanto, y es un tema que vamos a profundizar muchísimo en el curso de hábitos orales, una mirada desde la neurociencia, que acuérdense que es ya casi, es en septiembre, no se lo pueden perder. No lo dejen para lo último, porque tenemos cupos limitados y ya vamos muy adelante, ya vamos en más de la mitad de los cupos ocupados. Entonces, para quienes son nuevos por acá, les voy a contar. Mi nombre es Claudia Restrepo Serna, yo soy odontopediatra, soy doctorada en neurociencia, profesora de la Universidad CES en Colombia, miembro de International Association for Dental Research, y ahí hago parte del grupo de neurociencia y de INFORM, que es el grupo de estudio y de investigación de IADR para trastornos temporomandibulares. Dirijo el grupo CSLPH de investigación, que estamos clasificados como grupo de excelencia en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia. Y hago parte del Grupo Mundial de Expertos en Bruxismo. Trabajo en función orofacial para el neurodesarrollo, bruxismo y trastornos temporomandibulares en investigación en clínica hace más de 20 años. Esa es un poquito mi vida, mi carrera. Y vamos a ir al grano. Quiero que me contesten, primero que todo aquí, si saben qué es un mapeo cerebral. Cuéntenme ustedes aquí si saben qué es un mapeo cerebral, para que empecemos a trabajar desde ese punto y despejar de primero esa duda. Cuéntenme aquí en los comentarios si saben qué es un mapeo cerebral. Yo creo que por ahí tenemos que arrancar. ¿Saben qué es un mapeo cerebral? ¿Saben cómo se usa? ¿Saben en odontología qué podemos hacer con ese mapeo cerebral? A ver si me cuentan un poquito. Ay, ¿qué es esta hermosura? Se me olvidó decir que soy una persona, que es una persona maravillosa que comparte con todos nosotros. Esa es mi mayor pasión, compartir con ustedes conocimiento y experiencias. Bueno, por aquí ya vi. No sabemos qué es un mapeo cerebral. A ver quién más nos cuenta. ¡Salud! A mi vinito que no puede faltar en los lives. Muy bien, entonces empecemos. El mapeo cerebral, hay varias herramientas para estudiar el cerebro, en reposo y en función. Digamos que la más sofisticada, si lo pudiéramos decir así, a ver, yo como un poquito mejor esto, es la resonancia magnética funcional. Pero la resonancia magnética funcional requiere que el paciente esté muy quieto, a excepción de las funciones que se le ponen a ejecutar en aras de tomar unas mediciones fidedignas. Entonces, en los niños no es muy fácil, además porque tiene un traqueteo,
que es un poquito difícil de gestionar para los niños y además es muy costoso. Entonces tenemos como alternativa maravillosa el mapeo cerebral. El mapeo cerebral básicamente es un encefalograma que se hace con electrodos de superficie, que en las que usamos una técnica que se llama 10-10, que es la distribución de los electrodos alrededor de pues el cráneo en este caso, para poder evaluar la mayor cantidad de áreas cerebrales posible. Se hace ambulatorio, el paciente está completamente consciente, de hecho se requiere su colaboración y se puede hacer en reposo o en función. El mapeo cerebral básicamente nos dice en ciertas circunstancias cómo están funcionando las ondas cerebrales, las ondas alfa, las ondas teta, las ondas delta, si las tomáramos por ejemplo en sueño, y nos dice también la actividad eléctrica de esas áreas del cerebro. Eso es lo que hace un mapeo cerebral. Entonces, hace algunos años ya tenemos una publicación, estamos en la construcción de la segunda. Hicimos una investigación con mapeo cerebral que les digo que cambió, digamos, mi perspectiva diagnóstica respecto a varias cosas. Este estudio del que les hablo lo hicimos en niños con mordida abierta, en los que descartamos que hubiera una respiración bucal o una obstrucción de la vía aérea, para asegurarnos que la mordida abierta fuera por otro tipo de hábitos, en este caso la deglución. También descartamos succión alterada y hábitos de succión, como por ejemplo succión digital, succión de chupo, presencia de biberón, etc. Este estudio lo hicimos en dentición mixta. Y lo que nosotros encontramos es que los niños con mordida abierta, al compararlos con los niños con un overjet y un overbite normales, lo que nosotros encontramos es que estos niños tenían dos cosas súper claves. Una es que estaba más afectado el reposo que la función. Y porque en el reposo es donde más tiempo pasamos, es donde más tiempo permanecemos, y hoy sabemos por muchas investigaciones que el reposo guía la función, no la función el reposo. Listo, esto es súper importante. En la mordida abierta hay una falla en el selle valvular, de labios, en el selle valvular dental, porque hay válvulas que actúan con presión positiva, por ejemplo los labios sobre los dientes, y otras válvulas que actúan con presión negativa, por ejemplo la lengua en el paladar. Eso se ve alterado. Eso ya lo sabíamos, pero queríamos ver cómo afectaba esto la corteza cerebral. Y nos dimos cuenta que en los niños con mordida abierta, es decir, con falta de selle valvular, tanto de las válvulas orales que funcionan con presión positiva como presión negativa, esto lo vemos con mucha profundidad en función orofacial para el neurodesarrollo. Lo que sucede en el curso de Neurotrainers, función orofacial para el neurodesarrollo, resulta que lo que encontramos es que los niños con mordida abierta tenían mayores dificultades en la atención, menor capacidad de respuesta atencional y adicionalmente también alteraciones en la corteza motora. Ok, entonces nos empezamos a hacer otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa en la succión, en los hábitos de succión? Los hábitos de succión, desde el punto de vista de neurociencia, de neurodesarrollo, puede pasar que tengan un origen motor, por ejemplo, fallas en la propiocepción o inmadurez neurosensorial. Son los niños que tienen mayor sensibilidad, por ejemplo, a las texturas masticatorias, o por ejemplo, también a las texturas que ellos no son capaces de tolerar, o dificultades
motoras en los hitos de neurodesarrollo: mantenerse rectos, la espalda recta, gatear, caminar, la pinza, la coordinación mano-ojo. Entonces, la succión digital, sobre todo, y de chupo, o de chupete, lo que hace es que empieza a suplir esa inmadurez neurosensorial y empieza a generar mayor estímulo para aliviar esto que está faltando en la propiocepción del individuo. El otro origen es una alteración en la oxitocina y en el sistema de recompensa. Es decir, tenemos una sobreestimulación o una falta de estimulación, hablemos de la etiología del hábito, una falta de estimulación de las terminaciones nasopalatinas que están en el trigémino, y estas tienen directa relación con el sistema de recompensa. Entonces, cuando hay niños que están bajo un esquema de crianza negligente, por ejemplo, niños que tienen alteraciones con la gestión de sus emociones, niños con altos niveles de ansiedad o niños con déficit de triptófano, que es el aminoácido donde viene la serotonina, y la serotonina es el neurotransmisor de la paciencia, del equilibrio, pero también de los ciclos de vigilia y sueño, y también es el neurotransmisor súper importante para el hambre y la saciedad. Cuando tenemos unos niveles de ansiedad altos, ausencia de triptófano, déficit en la nutrición de triptófano, alteraciones en el vínculo, es decir, en la oxitocina, entonces vamos a tener una etiología diferente, un origen diferente de esos hábitos de succión, sobre todo los no nutricionales, o sea, el chupete y la succión digital. ¿Ok? Entonces resulta que cuando hacemos un mapeo cerebral, en esa succión lo que vamos a lograr ver es si tenemos más afectada la corteza motora, que acuérdense que está por aquí en la mitad, o el circuito de recompensa, que está en la parte central del cerebro, en el núcleo accumbens sobre todo. Y esto nos va a dar una información clave, espectacular y súper importante, porque nuestro trabajo transdisciplinario nos va a decir que yo tengo que o remitir a terapia ocupacional para hacer esa integración sensorial, para solucionar la inmadurez neurosensorial y las alteraciones de la propiocepción, o tengo que trabajar con esta parte de mi grupo transdisciplinario para fortalecer el vínculo, para fortalecer el sistema de crianza o para fortalecer en otros casos, por ejemplo, la hipotonía muscular. Entonces fíjense que esta herramienta del mapeo cerebral nos va a dar claves super hit para poder hacer un diagnóstico adecuado y una terapéutica distinta. No es suficiente la terapia conductual y tampoco es suficiente las rejillas, que by the way, es decir, es importante también aclarar que estas rejillas no se pueden usar por periodos prolongados de tiempo porque van a alterar el selle valvular del que venimos hablando. En la succión digital ya está alterado, pero la presencia de la rejilla le va a enseñar al niño por mucho tiempo una postura inadecuada de la lengua. Entonces, si bien en algunos casos muy puntuales es necesario usarla, es por un periodo súper corto de tiempo. Y realmente lo vamos a hacer cuando necesitamos ayudarle a la parte motora. No nos podemos quedar en el diagnóstico de que nos decían frecuencia, duración del hábito. Tenemos que ir más allá.
siempre ir a la etiología, porque la frecuencia y la duración del hábito en realidad es el síntoma, pero necesitamos saber de dónde está saliendo ese hábito, de dónde está surgiendo ese hábito de succión. Quiero saber si tienen preguntas, si tienen dudas acerca de este tema de la etiología, para que empecemos un poquito a identificar cómo interpretamos un mapeo cerebral cuando nos llega el informe. Quiero saber si si me hacen comentarios acerca de si conocían, los que acaban de llegar, si conocían esta herramienta y cómo la podemos usar para el diagnóstico de hábitos orales. A ver, yo quiero ver que si me hacen comentarios. Bueno, más temprano me pusieron unos mensajes bien interesantes acerca de dónde hacen mapeo cerebral. Esta pregunta es súper clave, porque es esencial que ese mapeo cerebral lo haga una persona que tenga la técnica estandarizada, calibrada y que trabaje y que tenga mucha experiencia en esto para poder identificar, incluso clínicamente, no solamente en investigación, sino incluso clínicamente, para que podamos identificar el antes y el después. Es decir, hacemos un examen antes y después de toda la terapéutica o nuestra intervención transdisciplinaria, hacemos un examen después. Así como cuando hacemos las ayudas diagnósticas antes y después de un tratamiento de ortopedia, por ejemplo, que hacemos las ayudas diagnósticas antes y después para ver el resultado, lo mismo pasa acá. Necesitamos identificar cómo cambia el mapeo cerebral de los niños que tienen un hábito de succión, por ejemplo. ¿Listo? Entonces es muy importante que la técnica esté calibrada y el examinador esté estandarizado. Aquí en Colombia hay varios sitios donde hacen mapeo cerebral con muchos objetivos. Uno de ellos es el de hábitos, pero también se hace para identificar, por ejemplo, áreas afectadas para el déficit de atención o pacientes que tienen depresión, etc. Y también incluso, ahora esto lo vamos a hablar con más profundidad en el curso de hábitos orales, una mirada de la neurociencia, porque incluso hoy hay evidencia que nos muestra que puede ser una herramienta valiosa usar la estimulación transcraneal en esas áreas del cerebro precisamente donde tenemos el hábito. OTA, pues que no es ni mucho menos quirúrgico, es una estimulación eléctrica, indolora, asintomática completamente de esas áreas cerebrales. Y también podemos usar neurofeedback para cambiar esos hábitos, orientando ese neurofeedback precisamente a las áreas del cerebro que estamos viendo afectadas. ¿Qué es el neurofeedback? Es cambiar el chip de lo que está pasando ahí, usar la plasticidad cortical, es decir, la posibilidad de cambios neuronales para cambiar hábitos, para fortalecer en otros casos, por ejemplo, la atención, la propiocepción. Podemos hacer estimulación con neurofeedback y con estimulación transcraneal en un equipo transdisciplinario. Entonces es muy importante buscar esas personas que en la localización de ustedes están haciendo electroencefalogramas en vigilia, o sea, con fines de neurofeedback, porque estas son las personas que con más exactitud nos van a poder ayudar para que podamos realizar un diagnóstico adecuado con mapeo cerebral. No es el electroencefalograma, digamos, que se hace con fines médicos para diagnosticar, por ejemplo, trastornos mentales o del sistema nervioso central,
sino que también se puede identificar, como les decía antes, TDAH, podemos identificar niveles altos de ansiedad, de depresión, pero en reposo y en función, y es un examen, es un mapeo cerebral en vigilia. Muy bien. Acuérdense que vamos a obtener ahí, muy importante, el tipo de actividad eléctrica y las ondas cerebrales. Entonces vamos a poder saber, por ejemplo, si el paciente está en gamma, si está en altos niveles de estrés. Vamos a poder saber si el paciente está en teta, si está en niveles muy tranquilos, casi en el sueño. Las ondas delta y teta están asociadas a sueño incluso profundo. Vamos a poder saber que no es el caso de hábito de succión digital. Generalmente encontramos ondas gamma muy elevadas o ondas beta, que son las de estar despierto, las de actividad, combinadas con gamma. Podemos encontrar ondas alfa también, que son como las de trance y son las que buscamos luego de hacer toda la terapia que tenemos que hacer, incluso terapia que vamos a poder identificar junto con otros miembros del equipo transdisciplinario si tenemos falla de triptófano. Por ejemplo, cuando encontramos que el circuito de recompensa en ese mapeo cerebral está alterado, lo que nosotros hacemos es empezar a buscar por qué está alterado, qué pasa con la oxitocina, qué está pasando con el vínculo, qué pasa con la nutrición, hay una disminución de triptófano, etcétera. Vamos al fondo del asunto, ¿sí? Para poder llegar exactamente a un diagnóstico certero. ¿Qué tan costoso puede llegar a ser este examen? No es para nada costoso. No es para nada costoso en realidad. Puede valer entre 40 y 50 dólares, pues para que lo convirtamos a dólares. Eso es más o menos lo mismo que valen cualquier otro tipo de exámenes que vamos a hacer para otros procedimientos de odontopediatría o de ortodoncia, por ejemplo, que tienen que ver con ortopedia de los maxilares. Entonces no es un examen impagable realmente, y sí nos va a brindar muchísima información, gran cantidad de información. Voy a hacer 2 preguntas al final para saber quién se va a ganar un cupo a hábitos orales, una mirada desde la neurociencia. Pero esa persona que responda las 2 preguntas correctamente, además no me tiene que haber dicho de qué país nos visitan acá. Así que empiecen a contarnos de qué país nos están visitando para que luego hagamos el concurso. Y voy a contestar las preguntas que ustedes tengan en este momento. Si tienen preguntas, yo veo por acá, si alguien tiene preguntas. ¿Eso lo hace un neuropediatra? No necesariamente. Hay neuropsicólogos. Por ejemplo, yo trabajo con un neuropsicólogo experto en hacer neurofeedback, y para poder hacer ese neurofeedback es experto en mapeo cerebral y es con quien he hecho las investigaciones que, como les digo, ya tenemos un artículo publicado y vamos para el segundo. Muy bien. Entonces no es exclusivo de neuropediatría. De hecho, no son los neuropediatras los que hacen el examen, aunque sí en muchos casos lo recomiendan. Muy bien. Quiero saber si alguno de ustedes ha usado el mapeo cerebral, sabe de dónde salió, han tenido alguna experiencia con él. Muy bien. De Colombia. Ay, mi Moni linda, sí. Un paciente de 5 años que por la noche aprieta sus dientes y hace ruido. Bueno, yo te voy a recomendar, porfa. Tenemos unos lives hermosos que están grabados
aquí en el Instagram nuestro acerca de bruxismo en niños, y también tenemos el curso maravilloso, lindo, en la plataforma de Neurotrainers que está en www.neurotrainers.com.co. Linita, si nos puedes poner acá y yo lo fijo, puedes hacer el curso y ahí te voy a contar de todo acerca de bruxismo en niños, porque de verdad ese bruxismo es la punta del iceberg, pero tenemos siempre que ver por qué está bruxando, porque ese bruxismo puede ser un mecanismo de defensa, pero puede estar asociado a situaciones de salud que realmente son críticos, que hay que atenderlos. ¿En qué caso se pide el mapeo cerebral? El mapeo cerebral yo lo pido en hábitos de succión y de deglución alterados para identificar, como les dije al principio, si es una alteración motora de propiocepción o de inmadurez sensorial, o si es una alteración en el circuito de recompensa, que me está hablando más de situaciones psicosociales, vínculo o nutricionales, deficiencia en la dieta de triptófano. Muy bien. A ver, yo voy a fijar aquí donde fijé el comentario de Lina. Aquí tenemos nuestros cursos. Ahí vas a encontrar varios, pero sobre todo ahí está el de bruxismo en niños 360 grados, donde Natalia, vas a encontrar la respuesta a tu pregunta. Muy bien. Muy bien. Ok, Uruguay. Bueno, veo que me están diciendo, acuérdense que una de las características para ganarse este cupo es ponerme de qué país nos visitan antes de que yo haga la pregunta. Antes. O sea que por ahora solamente tenemos 2, 3, 4, 5, 6, ay no mentiras, muchos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tenemos 12 participantes. Ok, ya tenemos suficientes, qué emoción. Muy bien. Entonces, les voy a hacer esta pregunta. ¿Cuáles son las terminaciones nerviosas que son estimuladas para que haya un estímulo, valga la redundancia, anómalo del circuito de recompensa en el sistema nervioso central? Ya lo dije. A ver, yo veo si tenemos la respuesta por aquí. A ver, ¿quién me contesta esta pregunta? Muy bien. Segunda pregunta. Entonces, por aquí ya tengo respuesta correcta. Entonces, me voy a quedar calladita y vamos a hacer la segunda pregunta. ¿Qué tipo de actividad está más comúnmente afectada en los hábitos de succión? La succión en el mapeo cerebral, la succión, la deglución o el reposo. A ver, miremos. ¿Quién me va a contestar por aquí?
ver. Ok. Vamos a ver si ya tenemos las respuestas. Vamos a ver si esta ganadora me dijo. Mar Castaño, la ganadora. Contestó de primera las dos preguntas correctamente y nos había dicho de qué país es. Mar, muchas felicitaciones. Escríbenos un mensaje para poderte dar acceso a nuestro curso que va a estar divino. Ustedes no se imaginan todo el amor, el conocimiento, la evidencia, todo lo que le estamos poniendo a esto para que ustedes nunca han hecho un curso como este. Les aseguro que no se los enseñaron en la universidad. Vamos a hablar de rejillas, esto. Vamos a hablar de terapia conductual, esto. Vamos a hablar de cognición, vamos a hablar de mapeo cerebral, vamos a hablar de circuito de recompensa, vamos a hablar de afectación en la plasticidad cortical por la falta de selle valvular, vamos a hablar de diagnóstico y terapéutica transdisciplinaria, vamos a hablar de qué pasa con los hábitos de succión nutritivos y no nutritivos en el cerebro. ¿Qué pasa con la relación entre los hábitos de succión, por ejemplo, y el bruxismo desde el punto de vista cerebral? Todo esto lo vamos a hablar. Va a estar maravilloso. De verdad le estamos poniendo alma, vida y sombrero. Bueno, quiero saber si tienen más preguntas, comentarios. Si no, no se vayan a perder el curso. Esto va a ser fantástico, fantástico. Ninita, nos pones por favor aquí el link para inscribirnos al curso de hábitos orales, una mirada desde la neurociencia. Ya respondí todas las preguntas que tengo acá. Voy a volver a dar una vueltecita, pero ya respondí las preguntas. Las que tenía acá ya las respondí. Déjenme ver si tengo alguna nueva. ¿Aplica también para adultos hacer este estudio? Definitivamente sí. El mapeo cerebral, acuérdense que tenemos plasticidad cortical toda la vida. Esto de las neuronas nacen y cuando se mueren se murieron. No, ya sabemos que hay neurogénesis y plasticidad cortical hasta el fin de nuestros días. Entonces la respuesta es sí, siempre se puede cambiar los hábitos. Entonces es absolutamente válido hacerlo también en los adultos. A ver, yo veo qué más tengo por acá. Si tengo otras preguntas. No tengo más preguntas, al parecer. Muy bien. No hay más preguntas. No. Bueno. Tengo, muchos pacientes con bruxismo, de verdad. Bruxismo en niños 360 grados es para ti. Es un curso de la A a la Z, cómo abordas el bruxismo desde todos los puntos de vista. Y créeme que no es placas, no es un problema dental, no es una alteración de ansiedad. Siempre, muy pocas veces, de hecho en los niños hay presencia alta de ansiedad. Entonces en este curso de la A a la Z, pero te adelanto 5 cosas importantísimas: obstrucciones respiratorias, reflujo gastroesofágico, alto consumo de azúcar y sobreuso de pantallas, que de hecho por estas 2 variables me acabo de ganar en junio el Premio Global de Neurociencia. Y
factores psicosociales, pero estos 4 prevalecen sobre el quinto. Entonces, ese curso es para ti, de verdad. Después vamos a volver a hacer otro live de bruxismo, pero esta de la parasitosis también está contestado en el curso. Las respuestas correctas de las preguntas. Súper importante. Las respuestas correctas fueron las que dio Mar. Son las terminaciones nasopalatinas del trigémino, las que son estimuladas con los hábitos de succión por presión positiva, que pueden alterar el circuito de recompensa e incluso es la razón por la que esos hábitos se vuelven adictivos. A la segunda pregunta, la respuesta es el reposo. Siempre hay mayor alteración cerebral cuando hay una alteración en reposo. El reposo guía la función, no la función el reposo. Esas son las respuestas correctas. Bueno, les mando un abrazo muy grande. Espero verlos muy pronto. Los invito a que entren a Neurotrainers, exploren todo lo que tenemos para ustedes. Incluso ahí, Natalia, vas a encontrar también en el blog un artículo bien interesante de bruxismo. Te invito a que lo leas, te va a dar algunas guías chéveres. Y nos vemos muy pronto en el curso de hábitos orales, una mirada desde la neurociencia. Chao, chao.